Compañeros, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a resolver unos ejercicios sobre el movimiento rectilíneo de una partícula. ¿Listo? Entonces empezamos a resolver el primero. Eh, Vamos a leer. El movimiento de una partícula está definido por la relación, esto que aparece aquí, x igual a 1.5 por t a la 4 menos 30 por t al cuadrado más 5 por t más 10, donde x se expresa en metros y t se expresa en segundos. ¿Listo? Entonces el ejercicio nos está pidiendo la posición, la velocidad y la aceleración de la partícula cuando el tiempo, este tiempo de acá, es igual a 4 segundos. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? ¿Listo? Para esto simplemente tenemos, para la posición tenemos que reemplazar los 4 segundos donde aparece la variable t acá en la ecuación de posición. Para la velocidad tenemos que derivar la posición y encontramos la velocidad. Una vez que tengamos la velocidad, la derivamos y encontramos la aceleración. Entonces, primero que todo, vamos a derivar. ¿Listo? Tenemos nuestra ecuación de posición y la derivamos. ¿Con respecto a qué? Con respecto al tiempo. Aquí está la derivada de la posición de x respecto al tiempo. ¿Listo? Esta derivada de la posición respecto al tiempo da como resultado la velocidad. Aquí está apuntada la velocidad. ¿Listo? ¿Cómo derivamos? Recuerden que para derivar simplemente es bajar la potencia que está aquí a multiplicar a la base y le restamos a la potencia menos 1. ¿Listo? Aquí está el proceso de la derivación. ¿Listo? Bajamos el 4, multiplica a 1.5 y a la potencia le restamos 1. Lo mismo pasa con el siguiente término. Bajamos la potencia, le restamos 1. Bajamos la potencia, le restamos 1. La derivada de un número, ¿listo? O de una constante da como resultado 0 porque no está acompañado de una variable. Entonces, cuando deriven siempre una potencia, perdón, una constante, o sea, un número, la derivada siempre va a ser 0. Aquí está apuntada la derivada de 0. Entonces, ya operada toda esta derivada, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de la siguiente manera. 4 por 1.5 nos da como resultado 6. ¿Listo? Y la potencia menos 1 nos va a dar 3. Lo mismo para la segunda parte. 30 por 2 nos da 60. La potencia 2 menos 1 nos da 1. Lo mismo para lo último. 5 por 1 nos da 5. Y 1 menos 1, la potencia daría como 0. Y un número o una variable elevada a la 0 nos va a dar como resultado 1. Entonces la ecuación de la velocidad nos da como resultado 6t al cubo menos 60 por t más 5. Listo. Así derivamos, así encontramos la ecuación de la velocidad. Ahora vamos a derivar la velocidad, la ecuación de la velocidad para encontrar la ecuación de la aceleración. ¿Cómo es el proceso? Lo mismo. La derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Listo? De esta ecuación. Hacemos el mismo proceso. Baja la potencia y a la potencia le restamos 1. Aquí es 1. ¿Listo? Lo mismo para el segundo término y la derivada del tercer término, como es una constante, nos da como resultado 0. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación de la velocidad, de la aceleración? 6 por 3, 18 por t al cuadrado menos 60. Esa sería la ecuación de la aceleración. Una vez que tengamos las tres ecuaciones, posición, velocidad y aceleración, podemos encontrar la posición de la partícula cuando el tiempo vale 4, la velocidad de la partícula cuando el tiempo vale 4 y la aceleración de la partícula cuando el tiempo vale 4 segundos. ¿Listo?
Entonces, primero vamos a reemplazar en la ecuación de la posición. Reemplazamos donde aparece la variable t los 4 segundos. ¿Listo? Y nos da como resultado, luego de operar toda esta expresión, nos da como resultado menos 66 metros. Quiere decir que la partícula se movió en sentido contrario. Si lo ponemos en una recta con el origen aquí, quiere decir que la partícula se movió en esta dirección. ¿Listo? No quiere decir que la distancia sea negativa, sino que se movió en dirección contraria al movimiento positivo de la partícula. Listo. Vamos a determinar la velocidad de la partícula en t igual a 4. Lo que hacemos es reemplazar donde aparece t, el tiempo, le reemplazamos los 4 segundos. Y como resultado nos da que la velocidad de la partícula a los 4 segundos es de 149 metros por segundo. ¿Listo? Lo mismo con la aceleración. La aceleración nos da como resultado, simplemente reemplazamos el 4 en el tiempo, en la variable t, y nos da como resultado que la aceleración de la partícula a los 4 segundos es de 228 metros por segundo al cuadrado. Así solucionamos este tipo de ejercicios. Simplemente tenemos que derivar y reemplazar el valor que nos da el enunciado del tiempo. ¿Listo? Este es otro tipo de ejercicios que dice el enunciado. El movimiento de una partícula está definido por esta relación que aparece aquí, donde x y t están expresados en pies y en segundos respectivamente. ¿Qué nos pide el enunciado? Determinar el tiempo, la posición y la aceleración de esta partícula cuando la velocidad es cero. ¿Listo? Ya nos están dando una condición. Entonces, primero tenemos que derivar para encontrar la velocidad, luego volvemos a derivar y encontramos la aceleración y luego igualamos la ecuación de la velocidad a cero. Listo. Primero vamos a derivar. ¿Listo? Aquí está anotada la derivada. La derivada de la posición respecto al tiempo nos da como resultado la velocidad. Recuerden, bajamos el exponente a multiplicar a la base, al exponente le restamos 1 y así hacemos toda la operación. La derivada de una constante es 0. ¿Listo? Por eso no aparece anotada acá. La derivada de t a la 1 va a ser 1. ¿Listo? En este caso, pues va a ser 30. La ecuación de la velocidad aparece aquí apuntada. ¿Listo? Menos 5t al cuadrado, menos 5, menos 30. Esa sería la ecuación de la velocidad. Y la ecuación de la aceleración, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Listo? Da como resultado la aceleración. Entonces, bajamos a multiplicar la potencia, le restamos 1 y nos queda como 1. ¿Listo? Acá bajamos a multiplicar la potencia, sería 1, y a la potencia le restamos 1. 1 menos 1 nos da 0. Entonces esta t se nos convierte en 1. ¿Listo? Y la derivada de una constante pues sería 0, por eso ya no aparece acá. Entonces la ecuación de la aceleración da como resultado 10t menos 5. ¿Listo? Una vez que ya tengamos esas tres ecuaciones, podemos encontrar cuando el tiempo, cuando la velocidad es cero. Entonces, cuando nos pidan eso, tenemos que igualar esta velocidad a cero. O sea, esta ecuación de velocidad la vamos a igualar a cero. Entonces, si observan, tenemos una ecuación cuadrática. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar dos tiempos. ¿Cómo los encontramos? Con esta ecuación cuadrática. ¿Listo? Entonces, reemplazamos todos los valores. Este sería A, B y C. Lo reemplazamos en esta ecuación y determinamos los tiempos cuando la velocidad es cero. ¿Listo? Entonces, satisfacen dos valores, 3 y menos 2. ¿Listo? Pero como tiempos negativos no hay, este menos 2 lo tachamos. ¿Listo? Entonces el tiempo que vamos a utilizar es de 3 segundos.
3 segundos es cuando la velocidad es 0. ¿Listo? Ahora con ese tiempo podemos encontrar la posición de la partícula a los 3 segundos. Cuando la velocidad es 0. Entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar en la ecuación de la posición los 3 segundos aquí, aquí y aquí. Y luego en la calculadora pueden operar y nos da como resultado que la partícula se movió a menos 52.5 pies. Les vuelvo a decir, no hay distancias negativas, sino que marcamos aquí un origen y quiere decir que la partícula se movió en esta dirección. ¿Listo? Continuemos. Y una vez ya determinamos la aceleración, reemplazamos los 3 segundos en la ecuación de la aceleración y determinamos que la aceleración de la partícula es de 25 pies por segundo al cuadrado. Así solucionamos este tipo de ejercicios. También les pueden pedir el tiempo cuando la aceleración es 0. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Igualar la ecuación de la aceleración, esta ecuación de aquí, esta a 0. O sea que sería 10t menos 5 igual a 0. Y pueden despejar el tiempo. Listo. Continuemos con otro tipo de ejercicio. El movimiento de una partícula está definido por esta relación, esta ecuación de posición, donde x está expresada en metros y t en segundos. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Determinar cuándo, o sea, cuando nos dice cuándo es el tiempo cuando la velocidad es 0. ¿Listo? Ya sabemos que tenemos que igualar la ecuación de la velocidad a 0 y determinar esos tiempos cuando esta velocidad es 0. El segundo punto nos pide la posición y la distancia total viajada hasta ese momento cuando la aceleración es 0. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Igualar la ecuación de la velocidad a 0 y la ecuación de la aceleración a 0. Continuemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar. La derivada va a ser 6t al cuadrado menos 30t más 24. Esta es la ecuación de la velocidad. ¿Listo? Ahora esa ecuación de la velocidad la vamos a igualar a 0. Nos va a quedar otra ecuación cuadrática y vamos a encontrar los tiempos. Y los tiempos da como resultado que es 1 segundo y 4 segundos. Los dos tiempos son positivos, o sea que los dos tiempos son correctos. Continuemos. Entonces vamos a resolver la segunda parte del enunciado. Para eso tenemos que derivar la ecuación de la velocidad y encontrar la ecuación de la aceleración y esa ecuación de la aceleración igualarla a 0. ¿Listo? ¿Cuál es la derivada? La derivada sería esta que aparece aquí. 6t por 2 nos daría 12t menos 30 y la derivada de una constante nos da como resultado 0. Entonces la derivada de la velocidad sería 12t menos 30. Ahora vamos a igualar esa aceleración a 0. ¿Listo? Cuando la igualemos a 0 podemos despejar el tiempo cuando la aceleración es 0 y nos da como resultado 2.5. Ahora vamos a determinar la aceleración, la distancia total de la partícula hasta el tiempo donde la aceleración es 0, o sea, hasta los 2.5 segundos. Para ello, vamos a determinar con este tiempo la posición de la partícula. ¿Listo? Entonces vamos a la ecuación de la posición, que sería esta que aparece aquí. Vamos a reemplazar el tiempo cuando la aceleración es 0, lo reemplazamos en la ecuación de la posición y encontramos que la partícula está ubicada a los 1.5 metros cuando la aceleración es 0. ¿Listo? Para ello vamos a utilizar esta recta para ayudarnos a resolver un poquito mejor el enunciado. Vamos a utilizar los tiempos que tenemos. Tiempo de 0
el tiempo de 1 segundo, el tiempo de 2.5 segundos y el tiempo de 4 segundos. Pero este tiempo de acá no lo vamos a utilizar porque nos está diciendo el ejercicio que determinemos la distancia total hasta donde la aceleración es cero. Y la aceleración es cero exactamente a los 2.5 segundos. ¿Listo? Entonces tenemos que determinar el recorrido de la partícula de aquí hasta los 1 segundo y de los 1 segundo hasta los 2.5 segundos. ¿Listo? Para eso simplemente vamos a hacer una resta. Vamos a hacer la resta cuando desde 1 segundo menos el tiempo de 0 segundos. O sea, sería 15 metros menos los 4 metros. Nos da como resultado 11. ¿Listo? Lo mismo para la parte de los 1 segundo hasta los 2 segundos. Vamos a la distancia que sería 15 menos 1.5. ¿Listo? Entonces 15 menos 1.5 nos da como resultado 13.5. Ya tenemos estas dos distancias, tanto de aquí hasta aquí como de aquí hasta acá. ¿Listo? De aquí hasta aquí que llegó la partícula, luego se devolvió de aquí hasta aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar esto y esto de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente sumando este valor que encontramos aquí y este valor que encontramos acá. Y nos da como resultado que 11, la distancia total sería 11 más 13.5 y nos da como resultado 24.5 metros recorridos en total por la partícula hasta donde la aceleración es cero.